Fue la tercera vez que Jesús se les aparece después de haber resucitado. Dice que se quedaron toda la noche. Pedro dijo: me voy a pescar. Realmente no sabemos qué cosa había en el corazón de ellos. Dice: me voy a pescar. Pedro, su trabajo era ser pescador. Jesús los había capacitado, les había hablado tantas cosas. Pero ahora Jesús había muerto, había resucitado 2 veces. O sea, mejor dicho, 2 veces lo habían visto resucitado, es lo que quiero decir. Y entonces ahora Pedro dice: vamos, me voy a pescar. Dice: yo también te sigo. Vamos, nosotros vamos contigo. Y los discípulos lo acompañaron porque todos se dedicaban a lo mismo. Y dice que estaba amaneciendo, porque eso es lo que la Biblia dice, que ya estaba amaneciendo. Y que, vamos a ver el versículo 3. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y dice: y aquella noche no pescaron nada. De nuevo su problema. Pedro, cuando se convirtió, ese día tampoco pescaba nada. Ese fue el día que recibió el llamado de Jesús, capítulo 5 del libro de San Lucas. Y entonces, verso 4 dice: cuando ya amanecía, o sea, vamos a decir 5 de la mañana, por ahí 5:30 de la mañana, se pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. O sea, intentaron pescar. Miren desde dónde estoy yendo para que ustedes entiendan todo el proceso. Y luego dice: se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les pidió a ellos. Le respondieron: no hemos pescado nada. Así como tú, que salen a hacer taxi y no agarran nada. Salen a vender cosas y no venden nada. Al final se lo comen ellos mismos. Pero Jesús siempre tiene la salida. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hicimos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Ahora ese que tiremos la red a la derecha. Pero ya él ya sabía que esto había pasado una vez. Y entonces echaron la red, porque ahí está la bendición. ¿Dónde? En obedecer lo que Jesús te dice. Hazlo donde Él te dice. Donde Él te dice, a la derecha, ahí ponlo. Una persona me llamó y me dice: pastor, ya no aguanto esta situación, me quiero ir con mi esposa, con mis hijos a Estados Unidos. ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios? Le digo: bueno, para comenzar, preséntate a la visa. Tú con tu esposa y tus hijos. Y si te dan la visa a ti con todo, eso viene de Dios. Porque a nadie le dan la visa. Eso es un milagro. Ahí ya sabrás si es o no la voluntad de Dios. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el principio. Entienda bien, usted tiene una vida con Dios. Yo tengo una vida con Dios. Por lo tanto, Dios tiene un propósito en mi vida. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Y los propósitos de Dios tienen que ser en el camino que Dios ha marcado. Porque si tú te sales de los propósitos de Dios, de los planes de Dios, y comienzas a hacer cosas, nada de lo que hagas fuera de los planes de Dios te sirve para algo. Es que es que yo estoy haciendo eso. Y Dios te dice: pero yo no te he mandado a hacer eso. Por ejemplo, ellos se fueron a pescar. Y el Señor les dijo: ¿quién dijo que vayan a pescar? Si yo te dije que ya no pesques. Yo te dije que desde ahora serás pescador de hombres. Pero te has regresado a pescar, estás pensando: no, que ya el Señor, ya me voy a pescar.
y nuevamente regresó a no pescar nada. Por eso ahora ellos echaron la red y no la podían sacar. O sea, ¿por qué? Porque había una gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, hablando de Juan, porque el que está escribiendo es el Evangelio según San Juan, es Juan mismo. Dice, entonces aquel mismo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Pedro, ¿sabe quién es? Es el Señor. Es el Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque
se había despojado de ella. Le dijo: Pedro, es el Señor, la doctrina. Pedro estaba sin camisa, así como te gusta andar a ti en la calle, sin camisa. Si está el Señor, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué escribió eso? Por respeto, hermano. Se ciñó y entonces se echó al mar, Pedro, y ha ido nadando. Acuérdense que Pedro venía de negarlo a Jesús. Acuérdense de eso, que él había venido de negarlo y que había llorado hasta el gallo cantó, cumpliendo lo que el Señor le había dicho. Ahora, en las 2 veces que se había presentado el Señor, no le dijo nada a Pedro: ¿por qué me negaste? Nunca se lo dijo. Y ahora Pedro sabe que es el Señor y se tira y fue hasta la orilla. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, porque no estaba muy lejos, estaba a 200 codos, unos 60, 80 metros. El asunto, que sale Pedro primero, llega Pedro primero, lo saluda al Señor. ¿Y qué encuentra? Dice, verso 9, al descender a tierra, a eso es lo que he leído ahorita, vieron las brasas, un pez encima de ellas y pan. O sea, ya había un pez que el Señor había puesto ahí. Eso no lo trajeron ellos, eso lo puso el Señor. Y todavía ya, o sea, ellos salieron y ya tenían que comer, porque el Señor... te espera siempre así, nos sorprende con sus bendiciones.
Ahora, todo este milagro se da. En este capítulo vemos tres cosas importantes. Primero, la pesca milagrosa. Segundo, la conversación que tiene Jesús con Pedro. Alguien que diga aleluya, aunque sea, ¿no? La conversación que tiene Jesús con Pedro acerca de Pedro, y la conversación que tiene Jesús con Pedro acerca de Juan. Ese es todo el capítulo. Y ahí termina ya. Tres cosas: la pesca milagrosa, la conversación de Jesús con Pedro acerca de Pedro, y la conversación de Jesús con Pedro acerca de Juan. Entonces, vemos acá que Jesús se aparece por tercera vez, resucitado, y se le aparece a 7 de los discípulos, porque acá están hasta los nombres. Usted puede ver claramente. En el verso 2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros 2 de sus discípulos. Entonces, estaban 7. Eran 7 los discípulos que estaban ahí, que se habían ido a pescar y que ahora habían salido. Ahora vamos a verlo a Jesús conversando con Pedro después de la comida.
Jesús lo mira a Pedro y Jesús tenía todo un plan, porque Él siempre tiene planes. El Señor tenía planes para Pedro, planes para Juan, planes para ti, los tiene planes para mí. El Señor le va a encargar la iglesia, le va a encargar la responsabilidad de la Grey a Pedro. Dice, mira, lo queda mirando, dice, pero te ha venido de negarme, ¿no? Bueno, vamos a examinarlo. Examina Jesús a Pedro acerca del amor. A la hora que han estado conversando después de la comida, yo me imagino, porque a mí me gusta imaginarme las cosas. Yo me imagino cómo Pedro lo miraba a Jesús y Jesús lo miraba a Pedro y conversaban, quizás está rico el pescadito, todo, pero Jesús lo miraba y con la mirada le diría, ¿te acuerdas? Cuando te miré, cuando yo estaba pasando mi prueba, cuando estaba en mi sufrimiento, que yo te dije que tú me ibas a negar y tú dijiste que no, que eras capaz de dar tu vida. Y después cuando me negaste, cantó el gallo, desde lejos nos miramos, ¿te acuerdas? O sea, nunca se lo dijo, pero con la mirada le decía, porque la mirada habla. Te miro y hablo. Mis hijos desde que me ven dicen, mi papá está molesto. Mi esposa me mira, ya sabe, no, tu papá no quiere. Hay miradas que hablan. Amén. Hay algunas hermanas que lo miran al pastor Osvaldo.
se les mueve el piso. Hay otros que te miran con odio. Hay otros que te miran con chismes. ¿Cómo estaría Pedro en ese momento? Pedro estaba consciente de que él le había fallado al Señor, como cuando nosotros le fallamos, porque nosotros no somos perfectos, también le fallamos. ¿Cuántas veces le decimos una cosa y no lo hacemos? ¿Cuántas veces, hermano? Algunas veces son cosas peores, otras veces son cosas insignificantes. Salir sin orar nomás ya uno se siente mal. No venir al culto, ya se siente uno peor. Cuando uno habla una cosa que no debe hablar, también te sientes mal. O sea, hay mil cosas. Y hay otros que le fallan con cosas peores. Y peores y peores y peores. Entonces Pedro estaba consciente que había fallado. Hay alguien que me está mirando que también está consciente que falló. Igual que Pedro.